El invierno de 1942 en Europa era más que un fenómeno meteorológico. Era la metáfora de una era helada, donde las pasiones humanas se entrelazaban con las ambiciones geopolíticas. La Segunda Guerra Mundial se encontraba en su fase más convulsa, con frentes que ardían desde el desierto del norte de África hasta las heladas estepas soviéticas. La maquinaria bélica del Tercer Reich, aparentemente invencible tras sus victorias relámpago de 1939 a 1941, comenzaba a mostrar fisuras. Sin embargo, en Berlín, en Múnich y en los cuarteles del alto mando, el espejismo de la supremacía tecnológica y doctrinal todavía alimentaba discursos triunfalistas. La entrada en guerra de Estados Unidos en diciembre de 1941 transformó el tablero. Mientras los generales alemanes seguían concentrados en el este, en Washington y Nueva York, se activaba un poder industrial sin precedentes. Fábricas convertidas en colosos que producían cientos de bombarderos al mes, astilleros lanzando portaaviones en serie, cadenas logísticas respaldadas por océanos de materias primas. Este es el paisaje en el que se mueve nuestro relato. Un Reich que se cree aún invencible frente a una democracia industrial con un potencial prácticamente ilimitado, en un mundo donde cada frente es un tablero distinto, pero todos convergen en un pulso económico y estratégico global. Aquí emerge nuestro protagonista, el coronel alemán Erich Albrecht von Falkenhorst, oficial ficticio pero verosímil, forjado en la tradición prusiana de disciplina y estudio. Nacido en 1899 en Bremen, hijo de un ingeniero naval y una profesora de historia, Erich había crecido escuchando relatos del Imperio Alemán y del desastre de la Gran Guerra. Con 15 años, ya distinguía cañones Krupp de diferentes calibres porque coleccionaba ilustraciones militares y leía tratados de táctica como otros leían novelas. Ingresó en la Reichswehr en 1919 en plena austeridad y ascendió gracias a su talento para la logística y a Reichswehr, la planificación operativa, dos áreas menos glamorosas que el combate directo, pero vitales para sostener cualquier guerra moderna. Con la llegada de Hitler al poder, Erich vio una oportunidad para restaurar la fuerza de Alemania, aunque detestaba el fanatismo racial y la improvisación estratégica. Alrededor de Erich se mueven otros personajes claves. Hans-Dieter König, joven oficial de artillería, ferviente nacionalsocialista. Lieselot Brandt, enfermera del cuerpo sanitario, testigo de las consecuencias humanas de la guerra. Capitán Ernst Adler, veterano de la Luftwaffe, creyente casi religioso en la tecnología aérea alemana. Teniente Karl-Heinz Weber, criptógrafo y matemático obsesionado con descifrar las ecuaciones invisibles de la guerra moderna. Cada uno aporta un ángulo distinto. Ambición, idealismo, escepticismo, ciencia. Entre ellos, Erich se destaca no por su carisma, sino por su rigor analítico y su creciente convicción de que el Reich había sobreestimado su capacidad para enfrentarse a un enemigo tan vasto y flexible como Estados Unidos. En las noches largas del invierno europeo, mientras afuera ululaban las sirenas y caían bombas, Erich escribía en un cuaderno sus reflexiones. La guerra no es solo movimiento de tropas, es un pulso económico. Quien controla la producción controla el tiempo, y quien controla el tiempo gana la guerra. Estas anotaciones, todavía privadas, son la semilla de la revelación que dará título a esta historia, que Alemania jamás podría vencer a Estados Unidos, no por falta de valor o de tácticas brillantes, sino por un desajuste fundamental de recursos, geografía y estrategia. La confianza alemana en 1942 era casi palpable. Desde los pasillos del Oberkommando, der Wehrmacht, hasta las trincheras en el este, la narrativa dominante repetía que el Reich podía aplastar cualquier enemigo. Esta percepción se alimentaba de las victorias iniciales de la Blitzkrieg Polonia, en semanas, Francia. En 40 días, los Balcanes arrasados antes de que los aliados pudieran reaccionar. En las academias militares, en los discursos de Goebbels y en los titulares de los periódicos controlados por la propaganda, se repetía que Alemania era invencible porque pensaba y se movía más rápido. Sin embargo, esta confianza ocultaba errores estratégicos profundos. Se subestimó al Reino Unido al creer que su rendición era inminente tras Dunkerque. Se menospreció la capacidad soviética para rearmarse y trasladar su industria más allá de los Urales. Y, lo más grave para Erich von Falkenhorst, se subestimó el potencial industrial y humano de Estados Unidos. Las cifras que llegaban a Berlín eran tratadas como exageraciones de la propaganda enemiga. Millones de obreros entrando en plantas industriales, convoys oceánicos protegidos por radares cada vez más eficaces, la producción de tanques Sherman a un ritmo que desbordaba cualquier cálculo alemán. Erich
comenzó a ver la contradicción cuando, en 1942, fue asignado a evaluar la fortificación del Atlántico. Le entregaron un informe optimista. Las defensas son impenetrables, nuestras reservas de combustible son suficientes, los aliados carecen de medios para un desembarco masivo, pero al cotejarlo con datos de producción y logística, descubrió grietas. Estados Unidos no solo estaba produciendo más, sino que lo hacía con una eficiencia inimaginable en Alemania. Buques Liberty construidos en semanas, bombarderos B-24 ensamblados como automóviles, trenes cargados con alimentos, armas y medicinas que cruzaban el continente sin interrupción. Los oficiales a su alrededor, como Hans-Dieter König, desestimaban esas cifras. «Son estadísticas para asustarnos, coronel», decía Hans con una sonrisa desdeñosa. «La voluntad germana supera cualquier industria». Incluso Ernst Adler, el veterano de la Luftwaffe, confiaba en que las armas milagrosas, los nuevos cazas a reacción, los cohetes, BDOs equilibrarían la balanza. Pero Erich no podía compartir ese optimismo. Veía un desfase estructural. Alemania luchaba con recursos limitados en múltiples frentes, dependía de petróleo rumano y de rutas ferroviarias saturadas, mientras Estados Unidos combatía en dos océanos con reservas prácticamente inagotables de combustible y materias primas. Esta contradicción, negada por la retórica oficial, comenzó a convertirse para él en una certeza inquietante, que la guerra ya estaba decidida en términos de capacidad, aunque las batallas aún se libraran. La chispa de la revelación llegó durante un viaje de inspección a los puertos franceses en 1943. Erich debía evaluar la logística de las baterías costeras del Atlántico y revisar los planes para repeler un desembarco aliado. En Cherburgo, al contemplar las obras del muro atlántico, se dio cuenta de la magnitud del esfuerzo alemán y de su fragilidad. Cientos de kilómetros de fortificaciones, búnkeres de hormigón, cañones pesados apuntando al mar, todo dependiente de líneas de suministro expuestas, de un transporte ferroviario ya sobrecargado y de un combustible que llegaba con cuentagotas. Fue entonces cuando recibió un informe de inteligencia sobre la Operación Torch, el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942. Los estadounidenses y británicos habían trasladado más de 100.000 hombres, tanques, aviones y suministros a través del Atlántico y habían ejecutado un ataque coordinado en múltiples playas. Aquello no era un ensayo menor, era la demostración de una capacidad anfibia que Alemania nunca había alcanzado. En un búnker improvisado, Erich leyó los detalles: la velocidad de la carga y descarga de los buques, la coordinación con fuerzas aéreas y navales, la abundancia de equipo. Lo que para otros era un éxito aliado más, para él fue una epifanía. Si podían hacer eso en el Magreb, tarde o temprano lo harían en Europa y el muro atlántico. No bastaría. Esa noche conversó con Liselott Brandt, la enfermera, mientras ella le atendía una herida menor en la mano. «¿Lo ves en sus ojos?», le preguntó ella, refiriéndose a los soldados alemanes. «Ellos creen que estas paredes de hormigón los salvarán». Erich asintió en silencio. En su mente ya no veía el hormigón, sino las cifras: toneladas de cemento contra millones de toneladas de acero y combustible del otro lado del océano. El conflicto interno se intensificó. Debía seguir elaborando planes que fingían una invulnerabilidad inexistente, mientras sus cálculos le decían lo contrario. Empezó a escribir memorandos más oscuros para sus superiores, advirtiendo sobre la creciente ventaja logística aliada. Recibía respuestas evasivas o irritadas. «El Führer ha decidido que resistiremos», le decían. «La voluntad es más fuerte que el acero». En realidad, la voluntad podía quebrarse igual que el acero, y Erich lo sentía en los huesos. Su sorpresa no fue tanto descubrir la fuerza del enemigo, sino comprobar hasta qué punto sus propios camaradas se negaban a verla. En ese choque entre realidad y negación comenzó a gestarse la transformación que marcaría el resto de su vida y de nuestra historia. El momento en que un coronel alemán comprendió que Alemania jamás podría vencer a Estados Unidos. La constatación de la realidad no fue un relámpago único, sino una lenta mordida en la conciencia de Erich von Falkenhorst. Cada informe sobre nuevas divisiones estadounidenses, cada foto aérea de convoyes interminables, cada parte de bajas en el este y en África, añadía un peso más al costado de la balanza que llevaba en su interior. El coronel había sido educado para evaluar datos con frialdad matemática, pero su mente empezó a reaccionar de modo visceral. En las noches de inspección, cuando regresaba a su pequeño despacho en el cuartel francés, ya no podía conciliar el sueño. Sobre el escritorio se amontonaban planos del muro atlántico, tablas de suministros,
informes de inteligencia. Se quedaba mirando los números, pero en su cabeza aparecían rostros: soldados exhaustos cavando trincheras, marineros en submarinos hundidos, campesinos polacos desplazados. El cálculo frío se mezclaba con un dolor opaco. Empezó a escribir cartas a su esposa, Hildegard, en Bremen. No eran misivas oficiales, sino confesiones veladas. El mundo que nos prometieron se está desmoronando bajo un peso que nadie quiere reconocer, anotaba. No podía decir abiertamente que temía la derrota, pero sus frases eran cada vez más sombrías. Hildegard respondía con ánimo. Hablaba de sus hijos, del jardín, de la esperanza. Él leía esas cartas como quien mira a través de un cristal empañado. Su relación con sus compañeros también cambió. Hans-Dieter König, el artillero ferviente, empezó a irritarse con su tono grave. «Coronel, usted parece un sepulturero», le decía con una mezcla de burla y reproche. Liselott Brandt, en cambio, notó en su mirada un cansancio distinto, menos físico que moral. «No es solo que esté cansado», le dijo ella una noche mientras le servía café, «es que ha visto algo que los demás no quieren ver». Los sueños de Erich se volvieron inquietantes. Veía trenes cargados de armas que nunca llegaban a destino, buques fantasmas hundidos antes de zarpar, mapas donde las fronteras de Alemania se deshacían como tinta en agua. La idea de que el Reich no podía ganar no era solo una conclusión intelectual, se había convertido en un presentimiento constante, un rumor en el fondo de su mente que ni el uniforme ni la disciplina podían silenciar. Ese impacto psicológico comenzó a erosionar su identidad. Había jurado servir al ejército alemán, había creído en la restauración de la grandeza nacional, pero ahora veía en su papel de planificador logístico una especie de teatro. Diseñaba defensas para un enemigo que, en el fondo, sabía, imparable. Esta tensión lo obligó a replantearse su proyecto vital. ¿Qué es un oficial cuando sabe que la estrategia está condenada?, escribió en su cuaderno. La respuesta aún no la tenía, pero la pregunta lo acompañaría hasta el final. El desenlace de este arco interior no fue una deserción ni un acto heroico espectacular. Fue algo más silencioso, la aceptación de una verdad dura y realista. En 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, Erich estaba en un puesto de mando en Caen. Desde allí observó cómo la marea de tropas, tanques y suministros se derramaba sobre las playas a pesar de años de fortificaciones. El muro atlántico, que en los mapas parecía infranqueable, se rompió en cuestión de horas bajo la combinación de bombardeo aéreo, ingenieros especializados y una logística anfibia impecable. Mientras Hans-Dieter König gritaba órdenes desesperadas y los informes llegaban en avalancha, Erich se sintió extrañamente sereno. Lo que había calculado en frío durante años se desplegaba ante sus ojos, la fuerza de una nación industrializada, con océanos de recursos, aplastando poco a poco a un Reich exhausto. No era solo la derrota militar de una posición, era la confirmación de que la guerra entera estaba perdida. En los días posteriores, redactó su último informe de evaluación para el alto mando. No adornó las cifras. Escribió: «La capacidad de los Estados Unidos para sostener múltiples frentes, reponer pérdidas y proyectar poder supera cualquier previsión inicial. La derrota es inevitable si se persiste en la estrategia actual». El documento fue archivado sin comentarios. Las lecciones que extrajo no eran solo militares. Comprendió que la guerra moderna es, ante todo, un conflicto de economías y sistemas sociales. Las tácticas brillantes pueden ganar batallas, pero solo las naciones con profundidad industrial y alianzas amplias pueden ganar guerras prolongadas. Comprendió también el costo humano de la negación, generaciones sacrificadas en nombre de ilusiones estratégicas. Tras la rendición alemana en 1945, Erich fue capturado y pasó 2 años en un campo de prisioneros. Allí, sin uniforme, escribió un manuscrito que nunca llegó a publicarse en vida: El pulso invisible. Reflexiones de un coronel sobre la guerra y la industria. En sus páginas no buscaba exculparse ni glorificar nada. Intentaba explicar cómo un oficial que amaba la precisión y la lógica pudo verse atrapado en un engranaje que avanzaba hacia la catástrofe. Cuando salió del campo en 1947, regresó a Bremen convertido en un hombre distinto. Sus hijos apenas lo reconocían. Se dedicó a enseñar logística y administración en una escuela técnica. Su experiencia le sirvió para inculcar a sus estudiantes una visión más amplia de la responsabilidad, entender que detrás de cada plan, cada cifra, cada convoy, hay vidas humanas y consecuencias históricas. Así cerró su ciclo personal. No hubo redención épica, pero sí una comprensión profunda del enemigo y de sí mismo.
En el silencio de su despacho, ya civil, podía escribir sin miedo lo que había intuido años antes, que Alemania jamás podría vencer a Estados Unidos porque la guerra no se gana solo con valor, sino con tiempo, recursos y una visión estratégica que su país nunca tuvo. Mientras la guerra se desbordaba en todos los frentes, las vidas de quienes rodeaban a Eric se enredaban en subtramas que reforzaban el tema central, la lucha de individuos atrapados en un sistema gigantesco. Estas historias no eran paralelas, sino hilos del mismo tapiz. Hans-Dieter König, el artillero que en 1942 rebosaba fe en el Reich, empezó a perder parte de esa seguridad cuando su batería fue trasladada a Normandía en 1943. Allí tuvo que presenciar cómo su unidad disparaba sobre barcos aliados sin apenas efecto y cómo la respuesta aérea convertía las posiciones alemanas en cráteres. En cartas a su madre, que Eric leyó, en secreto, Hans empezó a escribir frases ambiguas. Me pregunto si nuestro sacrificio tiene sentido o el enemigo parece inagotable. Para un oficial que antes recitaba discursos de Goebbels, aquello era una grieta. Liselott Brandt, la enfermera, se convirtió en un punto de apoyo para muchos. Era la única que podía moverse entre los oficiales con cierta franqueza. Su subtrama se centró en el dilema moral de atender no solo a soldados alemanes, sino también a prisioneros y civiles heridos. En 1944, durante los bombardeos de Caen, improvisó un hospital en una iglesia semi-derruida. Allí atendió a un marinero estadounidense capturado que apenas hablaba alemán. Esa breve interacción la marcó. No era un monstruo, era un chico como mis primos. Escribiría después. Su visión de la guerra se amplió más allá de las fronteras. El capitán Ernst Adler, de la Luftwaffe, siguió creyendo en las armas milagrosas. Cuando llegaron los primeros prototipos de cazas a reacción, Me-262 se ofreció voluntario para probarlos. Para él, aquello era la última esperanza de revertir el curso de la guerra. Su subtrama se tiñe de tragedia cuando en 1945 es derribado antes de poder siquiera estrenar la nueva aeronave en combate. Eric lo recordaría como un símbolo de la fe en la tecnología sin respaldo logístico, y el teniente Karl-Heinz Weber, el criptógrafo, se hundió en un laberinto propio. En 1943 descifró mensajes aliados que mostraban la magnitud de la operación Overlord meses antes de que se ejecutara, pero sus superiores descartaron sus advertencias como alarmismo. Aquella frustración lo llevó a escribir notas cada vez más críticas sobre la ceguera estratégica de Berlín. Sus cálculos eran tan precisos como inútiles, nadie quería leerlos. Estas subtramas no son meros adornos, son ecos de la misma revelación que Erich había tenido. Cada personaje, a su manera, fue descubriendo que el Reich no podía sostener la guerra. Algunos lo asumieron en silencio, otros se aferraron al mito hasta el final. En ese microcosmos se reflejaba la macrohistoria, un sistema que se desmorona mientras individuos tratan de encontrar sentido y dignidad en medio del colapso. La guerra moderna es un monstruo que devora recursos a un ritmo imposible de imaginar desde la retaguardia. En su papel de planificador, Erich conocía de memoria las cifras: cuántos litros de combustible necesitaba un Panzer para recorrer 100 kilómetros, cuántas toneladas de cemento requería un solo búnker, cuántos vagones de tren hacían falta para abastecer un ejército en campaña. En 1943, Alemania estaba exhausta. La producción industrial seguía alta en términos absolutos, pero la escasez de materias primas se hacía crónica. El petróleo rumano, del que dependían los Panzer, llegaba cada vez en menor cantidad por los bombardeos aliados. El caucho sintético era insuficiente para cubrir las necesidades de neumáticos y juntas. Las fábricas de municiones funcionaban a 3 turnos, pero los bombardeos sobre el Ruhr y Hamburgo interrumpían la producción una y otra vez. La Luftwaffe ya no podía garantizar la cobertura aérea sobre el Reich ni sobre los convoyes de suministros. Mientras tanto, Estados Unidos estaba en el punto opuesto del espectro. Había convertido su industria civil en una máquina de guerra colosal. Plantas de automóviles producían tanques, astilleros privados construían destructores y portaaviones, y la agricultura alimentaba no solo a su población, sino a sus aliados. El programa Lend-Lease enviaba a la URSS locomotoras, camiones, alimentos enlatados, radios. La logística aliada funcionaba como un sistema nervioso global, coordinado con precisión asombrosa. Erich comparaba las cifras en sus cuadernos. Sabía que un ejército no es solo soldados y armas, sino líneas de suministro, repuestos, combustible, raciones, hospitales móviles. Sin esas venas y arterias, cualquier fuerza se gangrena.
Por eso miraba el muro atlántico con ojos de contable. Veía no la solidez del hormigón, sino la fragilidad del abastecimiento que lo sostenía. En los informes oficiales se hablaba de escasez temporal o de necesidad de sacrificio. Pero Erich, que tenía acceso a las estadísticas completas, veía un patrón. Alemania se estaba quedando sin tiempo. Cada bomba sobre una fábrica, cada convoy aliado que llegaba intacto a Inglaterra, cada barco hundido en el Mediterráneo, sumaba un dato a esa ecuación implacable. Este detalle logístico no era un telón de fondo neutro, era el verdadero campo de batalla. Las armas podían innovarse, las tácticas perfeccionarse, pero sin recursos no hay guerra. En ese punto, Erich comprendió que su labor como coronel de logística era testigo y parte de un proceso irreversible. Su lucha ya no era por ganar la guerra, sino por salvar vidas donde pudiera, por retrasar lo inevitable y en lo íntimo, por entender cómo una nación entera había podido embarcarse en un conflicto que no podía sostener. El cuartel en Caen, en el invierno de 1944, era un hervidero de voces bajas. Las paredes húmedas devolvían ecos de órdenes y susurros. Allí, en una habitación sin ventanas, se produjo uno de los diálogos más reveladores entre Erich von Falkenhorst y Hans-Dieter König. El artillero, que hasta entonces había sido su crítico más duro, se presentó con el uniforme desaliñado y los ojos rojos de cansancio. Coronel, empezó Hans, con un tono diferente al habitual. ¿Usted cree que de verdad podremos detenerlos en las playas? Erich, que repasaba mapas de logística, alzó la vista. ¿Qué quieres que te responda, Hans? La verdad. No lo que dice Berlín. No lo que ponen en los boletines. La verdad. Erich guardó silencio unos segundos y luego habló con una franqueza que rara vez se permitía. Con las cifras que tengo delante no podemos, no a largo plazo. Puedo retrasarlos, puedo reorganizar, puedo improvisar. Pero detenerlos, no. Hans bajó la cabeza. Lo imaginaba. Lo siento, no tienes que disculparte. Lo que hacemos aquí no es inútil. Cada día que resistimos salva a otros, o les da tiempo. Pero la guerra no la decide el valor de los artilleros, Hans. La decide la capacidad de reemplazar pérdidas. Ese diálogo, breve y casi susurrado, fue para Hans un golpe de realidad. Desde entonces empezó a hablar menos y a escuchar más. En sus cartas ya no aparecían frases de propaganda, sino reflexiones secas. Somos peones en un tablero donde las piezas mayores ya se movieron. Liselott Brandt también tuvo su momento de confesión con Erich. En una noche de bombardeos, mientras el cuartel temblaba, le dijo: «A veces pienso que estamos todos enfermos y la guerra es solo el síntoma». Erich le respondió sin pensar: «Yo ya no busco ganar. Busco que la enfermedad no se lleve todo». En los monólogos internos de Erich, escritos en su cuaderno, la lucidez era aún más cruda. En una entrada de abril de 1944 anotó: «Me entrenaron para calcular rutas de suministro, no para mirar al abismo, y sin embargo aquí estoy, con mapas que no son mapas de carreteras, sino de tumbas». Los americanos no son invencibles, simplemente son más barcos, más fábricas, más tiempo. El Reich se está desangrando por 1000 cortes logísticos que nadie quiere ver. Ese cuaderno, lleno de cifras y pensamientos personales, era su confesionario. Allí escribía frases como: «Una fortaleza no es fuerte si no puede alimentarse», o «Las armas milagrosas son solo juguetes si no hay combustible para usarlas». Cada anotación era un intento de dar forma al caos que lo rodeaba. Los diálogos con Karl Heinz Weber, el criptógrafo, también eran intensos. Weber, con su mente matemática, le mostraba gráficos de producción y convoyes. «Es como una función exponencial», decía Weber. «Nuestra curva desciende, la suya sube. En algún punto se cruzan y no hay retorno». Erich asentía. «Ese punto ya pasó, Karl. Solo que no quieren verlo». Estos intercambios, monólogos y diálogos, son la columna vertebral emocional de la historia. Muestran no solo dudas y estrategias, sino también crecimiento interior, aceptación y, en algunos, una transformación amarga. La voz de cada personaje se volvió diferenciada y coherente con su arco. Hans pasó de bravucón a resignado, Liselott de testigo pasiva a conciencia moral, Weber de frío analista a frustrado visionario, y Erich de oficial obediente a cronista lúcido de una derrota inevitable. Para entender la magnitud de la revelación de Erich, hay que asomarse a otras perspectivas. La guerra no era solo generales y mapas, era también soldados, civiles, servicios de apoyo, propaganda y contrainteligencia, todos cruzándose y afectándose mutuamente. En las trincheras de Normandía, un soldado raso llamado Otto Müller escribía en su diario:
Nos dicen que somos el escudo de Europa, pero yo solo veo barro y hambre. Las raciones cada vez son más escasas y los bombarderos no nos dejan dormir. Desde su mirada, la derrota no era una ecuación de recursos, sino una sensación física. El estómago vacío, el ruido constante, el uniforme desgastado. En Berlín, la maquinaria propagandística de Goebbels trabajaba día y noche para sostener la moral. Los noticiarios mostraban imágenes de las armas milagrosas, del Führer saludando tropas, de mapas con flechas que parecían aún victoriosas. Un joven estudiante que veía esos noticiarios en un cine escribía en su cuaderno: "Quiero creerles, pero mi hermano en el frente escribe cosas muy distintas". En la retaguardia aliada, en cambio, un estibador del puerto de Nueva York descargaba cajones con destino a Liverpool. Para él, la guerra era trabajo duro, pero también paga estable y comida abundante. Dicen que allá afuera mueren miles, pero yo aquí nunca vi tanta prosperidad, le decía a un periodista. Esa era la otra cara del conflicto, una sociedad movilizada pero no asfixiada, capaz de sostener el esfuerzo bélico sin sacrificar la vida cotidiana de sus civiles como en Europa. Incluso en la contrainteligencia había contrastes. Mientras Weber descifraba mensajes que nadie quería leer, en Londres, la sección de Bletchley Park celebraba cada avance en la lectura de Enigma. Un analista británico escribió en un informe secreto: "El enemigo está ciego por su propia propaganda, eso nos da ventaja". Estas perspectivas múltiples muestran que la revelación de Erich no era un acto de clarividencia sobrenatural, sino el resultado de mirar donde otros no querían mirar. El conflicto era una red donde cada nodo, soldado, civil, oficial, espía, recibía y enviaba información, sufría y actuaba de acuerdo a su posición. La incapacidad del Reich para integrar esas perspectivas fue parte de su derrota. Así, mientras la narrativa oficial seguía hablando de victoria, en los diarios de soldados, en los hospitales de campaña, en los puertos aliados y en las salas de criptografía se gestaba otra historia, la del reconocimiento de que Alemania no podía vencer a Estados Unidos. Erich fue una de las voces que desde dentro articuló esa verdad. Para entender el corazón de la revelación de Erich von Falkenhorst, hay que entrar en la anatomía de la guerra misma, no solo la épica de batallas, sino los engranajes estratégicos y tácticos que definen la victoria o la derrota. La Segunda Guerra Mundial fue, en esencia, un laboratorio gigantesco de doctrinas militares, innovaciones tecnológicas y decisiones de alto mando que podían inclinar el curso de un frente entero. Desde el lado alemán, la Blitzkrieg había sido su carta maestra. Era una combinación de velocidad, concentración de fuerzas blindadas y apoyo aéreo cercano que desbordaba a los ejércitos enemigos antes de que pudieran reaccionar. En Polonia y Francia funcionó con precisión quirúrgica, pero la Blitzkrieg, como Erich sabía bien, era una estrategia que dependía de dos factores críticos: sorpresa y suministro continuo de combustible y munición. Cuando esos factores se diluían, como en la inmensidad de la URSS, o ante enemigos con reservas ilimitadas, la táctica se transformaba en un avance lento y vulnerable. Los altos mandos del Reich, atrapados en su propia narrativa de invencibilidad, no supieron evolucionar. Hitler imponía objetivos políticos a las operaciones militares, como la insistencia en tomar Stalingrado por razones simbólicas que erosionaban la flexibilidad táctica. El resultado era un ejército excelente en maniobras operativas, pero cada vez más atado a decisiones estratégicas erráticas. En cambio, Estados Unidos adoptó una estrategia diferente. Su geografía y su industria le permitían planificar guerras largas. Desde 1942, el Estado Mayor Conjunto estadounidense elaboró planes de proyección de poder global. La Operación Torch en el norte de África fue su primera demostración: logística anfibia, coordinación con aliados británicos, desembarcos simultáneos en varios puntos. Aprendieron rápido y corrigieron errores en tiempo real. Para 1944, con la Operación Overlord, habían perfeccionado el arte del desembarco masivo. Mientras los alemanes construían muros, los aliados construían puertos artificiales, los Mulberry, y oleoductos submarinos Pluto para abastecer a las fuerzas en Francia. Esos detalles logísticos eran decisiones estratégicas de primer orden. Erich, como coronel encargado de logística, veía con claridad que la estrategia alemana no integraba la logística como elemento central. Los planes de defensa del Atlántico preveían concentrar divisiones móviles para contraatacar después de un desembarco, pero esas divisiones necesitaban combustible y libertad de movimiento.
dos cosas que los bombarderos aliados estaban destruyendo sistemáticamente con ataques a las líneas ferroviarias y a los depósitos de combustible. Lo que en los mapas parecía un contraataque fulminante se convertía, en la práctica, en unidades atrapadas sin gasolina ni municiones. En términos tecnológicos, Alemania tenía innovaciones espectaculares: el Panzer VI Tiger, los cohetes B-2, los cazas a reacción Me-262, pero esas armas llegaban tarde y en cantidades insuficientes. La industria estaba demasiado dispersa y bombardeada para producir en masa. Estados Unidos, en cambio, prefería la cantidad y la estandarización: tanques Sherman sencillos de fabricar y reparar, cazas P-50 y uno de largo alcance que acompañaban a los bombarderos hasta Berlín, portaaviones de escolta producidos en serie para asegurar convoyes. Era una filosofía opuesta: no buscar el arma milagrosa, sino saturar al enemigo con sistemas probados y sostenibles. Las alianzas también eran parte de la estrategia. Alemania tenía pocos socios confiables, y la relación con Italia y Japón era más simbólica que práctica. Estados Unidos, en cambio, coordinaba con Reino Unido, Canadá, Australia y la URSS, creando un frente económico y militar de dimensiones planetarias. Esto se traducía en decisiones concretas: rutas de convoyes protegidas, inteligencia compartida, planificación conjunta de campañas. Eric reflexionaba sobre estas diferencias en su cuaderno. Nosotros pensamos en términos de batallas, ellos piensan en términos de sistemas. Creemos que una victoria táctica puede revertir la guerra. Ellos diseñan cadenas enteras para que ninguna derrota local importe. Comprendía que esa mentalidad sistémica era la verdadera innovación aliada. No era solo la superioridad de recursos, sino la capacidad de integrarlos en una estrategia global coherente. Incluso en el frente del Este, donde Alemania desplegó millones de hombres, la estrategia estaba minada por la improvisación. Operaciones como Barbarroja subestimaron el clima, la distancia y la capacidad soviética para reubicarse. Las ofensivas alemanas carecían de reservas logísticas para sostenerse, mientras los soviéticos recibían camiones y locomotoras estadounidenses que les daban movilidad. En Normandía, cuando finalmente se produjo el desembarco, todo esto se hizo visible. Las divisiones Panzer que debían contraatacar se movían a paso de tortuga porque los bombarderos habían destruido puentes y trenes. Los cañones costeros se quedaban sin proyectiles. Los mandos alemanes no podían comunicar órdenes por radio sin ser interceptados. Cada táctica alemana se encontraba con una contratactiva aliada diseñada meses antes. El impacto de estas decisiones clave: Hitler centralizando el mando, el alto mando aliado apostando por logística y coordinación, definió el curso de la guerra. Para Erich, analizar estas estrategias era como mirar un tablero de ajedrez donde un jugador sacrifica piezas para ganar tiempo y otro acumula piezas hasta asfixiar al rival. Alemania jugaba partidas brillantes pero cortas. Estados Unidos jugaba partidas largas y metódicas. En una guerra total, eso decide la historia. Así, el coronel alemán, que había pasado su vida estudiando manuales de táctica, comprendió que la guerra moderna no es un duelo de voluntades ni de genialidades aisladas, sino de sistemas complejos. Esa fue su revelación más amarga y, al mismo tiempo, más lúcida. Alemania jamás podría ganar a Estados Unidos no solo por inferioridad material, sino porque luchaba con una mentalidad del siglo XIX contra un adversario del siglo XX. El epílogo de esta historia no comienza con un disparo ni con una rendición solemne, sino con un hombre sentado frente a un escritorio de madera en Bremen, en 1947. Erich von Falkenhorst, sin uniforme, sin insignias, escribe con letra apretada las últimas páginas de su manuscrito El pulso invisible. Afuera, la ciudad reconstruye lentamente sus calles bombardeadas. Dentro, él reconstruye con palabras la anatomía de una derrota anunciada. En esas páginas describe no solo campañas militares, sino también su propio itinerario emocional, del fervor juvenil a la sospecha, de la sospecha a la certeza, de la certeza a la aceptación. No perdimos porque faltara valor, escribe. Perdimos porque confundimos fuerza con invulnerabilidad y táctica con estrategia. Creímos que el acero y la voluntad bastaban cuando en realidad la guerra es tiempo, organización, alianzas y logística. El manuscrito es su manera de dar sentido a todo. Ya no habla como coronel, sino como ciudadano que ha visto cómo su país se desmoronaba por dentro y por fuera. Sus reflexiones van más allá de la Segunda Guerra Mundial. Son advertencias para cualquier sociedad que confunda la retórica con la realidad. Las armas milagrosas son cuentos de niños para adultos desesperados. La producción es el músculo, la logística, el sistema nervioso.
Sin ambos, ninguna nación puede sostener una guerra prolongada. Los demás personajes también tienen sus epílogos. Hans-Dieter König sobrevive a la guerra, regresa a Baviera convertido en agricultor. En cartas que envía a Erich en los años 50, confiesa que nunca volvió a confiar en discursos triunfalistas. Cada vez que oigo la palabra inevitable, me echo a temblar, le escribe. Liselott Brandt, por su parte, se convierte en enfermera de la Cruz Roja y dedica su vida a atender refugiados. Para ella, la lección es que la compasión no debe depender de banderas. Karl-Heinz Weber emigra a Canadá y trabaja en la incipiente industria de computadoras, aplicando su talento matemático a un mundo ya en paz. Ernst Adler muere en 1945 y su tumba, en un cementerio militar francés, se convierte en un lugar que Erich visita cada vez que viaja al extranjero. La memoria colectiva también transforma la percepción de la guerra. En Estados Unidos, la narrativa del arsenal de la democracia se convierte en mito fundacional. En Alemania, las generaciones posteriores debaten sobre la responsabilidad, la ceguera estratégica y el papel de los oficiales. Erich, invitado ocasionalmente a conferencias, repite un mensaje: no glorifiquen las derrotas ni las victorias, estudien las causas, miren las cifras, recuerden a las personas. Su reflexión final en el manuscrito se extiende como una meditación histórica. La guerra moderna es un espejo donde una sociedad ve su propia estructura. Quien tiene una base amplia, flexible y justa puede resistir. Quien vive de mitos se quiebra. Nuestra derrota ante Estados Unidos no fue solo militar, fue un diagnóstico de nuestra época. Más allá de la técnica y la logística, el impacto humano es su última preocupación. Habla de los soldados jóvenes enviados a defender posiciones imposibles, de los civiles bombardeados, de los prisioneros en campos. Cada número en un informe es una vida truncada, escribe. Si algo debemos aprender es a no ocultar vidas tras cifras. Así se cierra la historia del coronel alemán que descubrió que Alemania jamás podría ganar a EEUU, no como un acto de traición ni de desesperanza, sino como un acto de lucidez. En su vejez, Erich camina por las calles de una Bremen reconstruida y ve niños jugando con bicicletas fabricadas en Inglaterra y Estados Unidos. Piensa que quizá esa mezcla de procedencias sea, en sí misma, una lección. Los sistemas abiertos, las alianzas amplias, las economías interconectadas son menos propensas a la autodestrucción. El legado histórico de estos eventos no se reduce a la Segunda Guerra Mundial. Es una lección perdurable para generaciones futuras sobre el poder y sus límites, sobre la necesidad de alinear estrategia con realidad, sobre el costo humano de las ilusiones colectivas. La figura de Erich von Falkenhorst queda como un símbolo de quien, desde dentro del engranaje, tuvo el valor de mirar la verdad de frente, aunque esa verdad fuera amarga. En la última página de su manuscrito, escribe: miré a Estados Unidos como enemigo y descubrí que era en realidad un espejo. Me mostró lo que nos faltaba: coordinación, recursos, paciencia. Si alguna vez queremos aprender de la historia, debemos mirar no solo a nuestras victorias, sino a nuestras derrotas, porque ellas nos dicen lo que no supimos ver. Y con esa frase se cierra no solo su relato, sino también esta historia, un fresco de frentes, cifras, diálogos y emociones que desemboca en una reflexión histórica final, donde la guerra deja de ser una epopeya para convertirse en un inmenso aprendizaje colectivo para quienes sobreviven.